13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas este domingo 7 de febrero para elegir entre 16 candidaturas a nuevo presidente, a 137 miembros de la Asamblea y a 5 representantes del Parlamento andino. Los ciudadanos decidirán si dar su voto al binomio de Andrés Araúz y Carlos Rabascal, candidatos a presidente y vicepresidente respectivamente, y con el respaldo, por cierto, del expresidente Rafael Correa, o al binomio de Guillermo Lasso, empresario, y Alfredo Borrero de la coalición Creo, o al indígena Yacu Pérez, abogado ambientalista, presidente de la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Quichua, que por cierto hay que decir que estos tres son los que han encabezado las preferencias, y sí, será una elección, la primera en nuestra región en tiempos de COVID-19. Le agradezco a la profesora Ana María Correa de la Universidad de San Francisco en Quito que nos acompañe esta tarde para que nos describa entre qué escenarios se está debatiendo el electorado ecuatoriano cuando vaya a sufragar el domingo. El escenario de las cosas igual, ¿cómo los describe? No quiero decir yo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriela. Sí, bueno, estamos en un escenario de muchísima polarización dentro del Ecuador, pero creo que a nivel internacional también son unas elecciones que llaman la atención justamente por la posibilidad de que retorne, digamos, lo que se ha denominado como el correísmo al Ecuador, lo que se ha llamado académicamente como la marea rosa, una vez que algunos países de América Latina la habían dejado. Entonces, nos estamos enfrentando a un escenario, yo diría, de continuidad, si es que ganara el candidato Guillermo Lasso, continuidad en el sentido de las políticas económicas que ha venido desarrollando el presidente Lenín Moreno, y un escenario, digamos, de ruptura que sería una presidencia del candidato Arauz, que es correísta. Ok, y en una economía dolarizada y en plena pandemia, ¿cómo va a jugar este factor en la decisión de ese veredicto que va a dar el elector? Como tú lo mencionaste, estas son elecciones completamente atípicas en un contexto de pandemia en el que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay una seguridad, digamos, del hecho de que se den estas concurrencias masivas al sufragio. La gente está con mucho temor por ese lado, pero aparte el Ecuador venía trayendo una cola, digamos, de problemas en el ámbito social, económico, en los escándalos de corrupción, que ya se manifestó, digamos, de una forma muy fuerte, con una conflictividad social muy alta en octubre del año 19. Entonces yo creo que, digamos, lo que se viene hacia adelante en el Ecuador es un escenario de mayor conflictividad, que de alguna manera ha estado rezagado un poco por la propia pandemia, por la inseguridad que tienen, digamos, las organizaciones sociales de manifestarse en estas condiciones, pero que, digamos, dado que la pandemia ha agudizado el desempleo, la crisis, etcétera, se van a ver de una forma muy evidente en el momento en que ya, digamos, al menos la crisis sanitaria esté mejor controlada. Entonces, es un escenario de todas formas complejo el que se viene hacia adelante. ¿Qué tan dividido está el país? ¿Cómo se percibe? Y lo pregunto, ¿y acaso el reflejo de esa división o fragmentación lo dan las candidaturas, más de 10, 15 o 16 candidaturas a presidencia? Así es, tenemos 16 candidaturas a la presidencia, con algunos candidatos que, digamos, más bien se han posicionado desde el centro político, pero que no tienen opciones electorales de llegar. Entonces, estamos en un escenario completamente polarizado, en el que se juega lo que se llama el correísmo versus el anticorreísmo, más allá, digamos, del contenido que tengan las candidaturas que enfrentan uno y otro polo. En ese escenario, digamos, no hay mayor capacidad de discutir ideas más allá de eso que representan estas candidaturas. Entonces, yo creo que eso mismo hace que el electorado esté confundido, tiene temor. Es una campaña de miedo de un lado y de otro. Claro, y de esta polarización que se da en el ámbito político y también obviamente en el ámbito económico, porque digamos un retorno al correísmo implicaría probablemente
una ruptura o enfriamiento de las relaciones que Ecuador ha establecido con los organismos multilaterales, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, digamos, con la propia dolarización, aunque yo no me atrevería a decir que esté en juego. Yo también me cuesta trabajo creerlo, sobre todo porque no hay dinero, porque otros países, y esto solamente para nuestra audiencia, en Estados Unidos, bueno, pues hemos visto a la Reserva Federal imprimir dinero, ¿no? Los dólares, y pues Ecuador está dolarizado, y ahí pues no hay manera de imprimir dinero, porque al final del día esta economía está dolarizada, y se necesita entonces o tener disciplina fiscal, que en este momento no existe, y estamos con este tema de la pandemia. Preguntarle, ¿qué figura los empresarios, los indígenas, en dónde está, digamos, la figura que unifica, que puede acercar al país en lugar de dividirlo una vez transcurran estas elecciones? Porque incluso me imagino el desafío en la Asamblea para pasar iniciativas. Totalmente. A ver, en el escenario que estamos previendo es que definitivamente va a haber una segunda vuelta electoral. Y esto probablemente será entre el candidato Lasso y el candidato Arauz. Entonces yo creo que, digamos, ese periodo de tiempo entre la primera y la segunda vuelta sería el momento crítico como para que la candidatura de Lasso, por ejemplo, que es una candidatura más bien, digamos, conservadora, liberal, de derecha, digamos, haga un intento mayor por acercarse al centro político y así arme una coalición, digamos, mayor que la que en este momento tiene, porque también hay mucho recelo, digamos, dentro del electorado. Digamos, hay una resistencia al hecho de que Guillermo Lasso ha sido toda su vida banquero. Entonces, digamos, sí, hacer algunos gestos, ¿no? De que esa versión política se va a acercar un poco más a posturas de centro. Pues las organizaciones sociales... Digo yo, ojalá... Adelante. Creo que las organizaciones sociales, digamos, en un escenario, como digo, de polarización, en una eventual victoria de Guillermo Lasso, volverían nuevamente a la conflictividad. Y el escenario en la Asamblea Ecuatoriana va a ser muy complicado porque no se prevé que las fuerzas políticas vayan a llegar con bloques demasiado fuertes. Eso va a obligar a la búsqueda de acuerdos y tradicionalmente en el Ecuador esos acuerdos no han sido bien vistos. Y pues hay muchísimo por analizar y a mí en televisión, una disculpa, se me terminó el tiempo, pero hay mucho por analizar y este aspecto que está tocando directamente es el que a nosotros nos interesaba. Agradecida por este primer acercamiento a través de su visión, Ana María Correa, y bueno, la puerta abierta para seguir hablándolo. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias.